Con respecto al Mar Caribe y a las islas, a las naciones que están inmersas en este territorio, en esta zona del mundo que precisamente es un conjunto de islas, un archipiélago, un mega archipiélago, por llamarlo de alguna manera, por intentar. Es muy interesante lo que ha ido pasando a lo largo de este siglo, pero también con que conlleva la relación con siglos pasados. Por ahora, digamos que de entre todos esos puntos para, digamos que acercarse un poco a la situación geopolítica actual y también histórica del mar Caribe, de esta parte del Atlántico, este mar por excelencia americano, em, de una importancia, como acabo de decir, no solo histórica, sino también simbólica. Recordemos que justamente por el mar Caribe, por las islas de la Española, actual República Dominicana y Haití, y las islas circundantes, fue donde empezó la conquista y la exploración de Cristóbal Colón y posteriores aventureros y conquistadores tanto españoles como de diferentes potencias del continente europeo. Entonces, entendiendo eso como contexto, quiero empezar, digamos que remarcando algo curioso con esta zona, y es que en primer vista, si uno la ve desde un mapa satelital, si uno puede ver todo este conjunto de islas, de este gran archipiélago, de este meta-archipiélago, podríamos notar que hay cierta, no sé si balcanización, pero sí hay un proceso en el que estas territorialidades, soberanías y estados que se han construido sobre la masa de tierra de estas islas es una que también conlleva unos conflictos muy interesantes y pero también muy peculiares en cuanto si se comparase con otros casos alrededor del mundo. El más cercano, solamente por extender y arriesgarme un poco, sería con lo que pasa con las islas en el mar Pacífico, con el continente de Oceanía, que mayoritariamente en masa territorial de estados, de naciones, son sus límites marítimos los que digamos que entran en juego dentro de la poca masa terrestre litográfica que realmente hay. Bueno, entonces, precisamente en el Mar Caribe encontramos estas naciones, este conjunto de naciones independientes que muchas de ellas, pensemos solamente a manera de ejemplos rápidos y que nos dieron, por ejemplo, como Cuba, de soberanía y autonomía desde la Revolución cubana, muy posterior, es decir, reciente, si somos muy quisquillosos, em, con Granada, bueno, interesante que valdría la pena mencionar después, justamente cuando el golpe de estado de estos militares y este Partido Comunista trajo consigo un nuevo tipo de soberanía que obviamente atentaría contra el imperialismo de los Estados Unidos, que precisamente sus intereses sobre el mar Caribe siempre son muy importantes. Es una gran autopista que requiere para que los Estados Unidos tenga, digamos que esta disposición de este mar es su patio trasero que lo conecta directamente con el continente sudamericano, técnicamente declararlo hasta tal punto cierta doctrina de Mare Nostrum de los Estados Unidos de América, algo que beneficia precisamente muy bien entre, digamos que la diversidad en la que encontramos estas islas que, como ya había dicho al principio,
no solamente la presencia, ya casi desaparecía presencia de los primeros autóctonos de ellas, como los taínos, los caribes y demás etnias y pueblos aborígenes, pero también justamente el influjo que dejó y que hasta hoy en día se ve de diferentes continentes, es decir, del africano, del europeo e inclusive en algunos casos tan latente como el continente índico, como puede ser en el caso de islas como Trinidad y Tobago y otras islas que han recibido un gran aporte ya en el que demográficamente se asemejan más a la India subcontinental que al resto de sus vecinos, ya sea mestizos, de ascendencia afro o de ascendencia ya sea hispánica o anglo. Entonces, esto es precisamente lo más interesante del Caribe, esta diversidad que juega un arma de doble filo, por lo, por lo ya dicho, y es que a quién le permite o quién, digamos, que puede sacar usufructo de esta diversidad en las pequeñas naciones del mar Caribe sin fuera ni siquiera ya de Cuba, pero sí ya sin ninguna real proyección geopolítica o soberanía, digamos que de relevancia fuerte. Estas islas, una por sí sola, no tiene la suficiente capacidad como para, digamos que, ejercer de alfil en un panorama mucho más amplio que el de su propio territorio. Y es por eso que muchas de sus territorios están circunscritos también a políticas internacionales en las que ya de por sí es, digamos que muy ambivalente el estado en el que estas naciones em, ejercen su autonomía como estado independiente. Pienso, por ejemplo, en Jamaica, que está completamente, que está con una relación dentro de la anglósfera muy pertinente, definitivamente una que necesita siempre de, digamos que, el alegato o la apelación hacia esas potencias coloniales que alguna vez lo fueron, incluso neocoloniales, para, digamos que, legitimar, digamos que, lo que llaman la soberanía de estos pueblos. El caso de Cuba justamente es uno excepcional por lo de la Revolución Cubana y por eso el hecho de que durante ese episodio de los misiles, de la Revolución Cubana, del régimen castrista, haya escalado a tal envergadura de justamente que una de estas islas y una tan importante en cuanto a punto geolocativo como de recursos fuese Cuba, estuviera completamente desalineada de la potencia que como centinela resguarda este territorio, que es obviamente ya dicho los Estados Unidos. Ya de por sí todo el Golfo de México, que si bien no está completamente casi que acaparado por la Fuerza Armada, la Armada, la Marítima de los Estados Unidos, también casi que todo el Caribe depende enteramente de su presencia en ultramar, como también están los franceses, muchas de estas islas como de las Antillas, una presencia neerlandesa también importante y por supuesto una presencia aún de las antiguas colonias que ya cultural, social y políticamente fueron influenciadas por siglos por el Reino Unido y demás. Entonces, es preciso que esta pluralidad a veces también sirva precisamente como herramienta geopolítica para que esta zona, de alguna forma u otra, tenga una soberanía controlable dentro de la esfera del imperio y de la hegemonía, del imperialismo y de la hegemonía de los Estados Unidos de América y sus aliados dentro de la OTAN. A eso es lo que realmente beneficia que la independencia, entre comillada, de estas naciones se mantenga firme, se aseguren estas soberanías relativamente precarias hasta ciertos casos para que digamos que se mantenga un statu quo en la que digamos que una posibilidad de gran identidad
política o un verdadero estado fuerte que ocupe no solo una isla, sino también casi que grandes partes de ese archipiélago sean consideradas una potencia sola o por lo menos una que no sea la de los Estados Unidos, como por ejemplo en un proyecto gran colombino, ya sea en un eje Caracas, que precisamente es una capital casi marítima, está apuntando hacia el mar Caribe. Colombia, lamentablemente, el centralismo bogotano y la cada vez paulatina, a pesar del crecimiento del crecimiento económico de Barranquilla, ahí ya no hay una presencia de armada, militar, puertos o astilleros militares de poder hacia afuera, por lo menos desde esta parte del continente hacia el mar Caribe. Entonces, esa, eso por un lado. Y por el otro lado, es importante también remarcar que, como ya dije, esta identidad, que si bien hace parte de esa riqueza histórica y cultural en el que entró por este corredor, este mar Caribe, la comunicación y el afluente de personas de diferentes proyectos, de diferentes tradiciones, completamente intercontinentales, americana autóctona, luego europea, africana, pero nuevamente esto no ha permitido también, de una forma u otra, entre estos regionalismos, si se quiere, isleños, que se pueda desarrollar una identidad fuerte caribeña en un sentido, por lo menos, porque, claro, alguien podría decir, culturalmente hay mucha expresividad en la identidad caribe y muchos rasgos en común, em, compartimientos o por lo menos analogías de símbolos, de civilización, de tradiciones, por ejemplo, dominicanos con respecto a sus vecinos, boricuas, puertorriqueños con los cubanos, incluso los de Jamaica con diferentes islas con esta fuerte identidad tanto afro, raizal e incluso del Reino Unido. No es, sí, a pesar de eso, justamente como ejemplos culturales como pasó con este corredor, como había hecho, donde confluyeron bastantes culturas y pueblos y tradiciones, em, y tener hoy en día esta diversidad y esta pluralidad de culturas, pueblos, de idiomas, em, resulta muy difícil entre ellas, a pesar de haber una identidad caribeña, llamémosle, que compartan rasgos culturales en su música, en costumbres, en símbolos, en historia compartida, genética y étnicamente también similares hasta cierto punto y dependiendo del continuum geográfico de una isla a la otra, resultaría en verdad muy difícil y poco probable que se le permita ya sea a una isla, a una de estas naciones islas, o a un país por fuera de la hegemonía estadounidense, como puede ser el caso eh, de Colombia, de Venezuela, de México inclusive, que realmente haya una soberanía fuerte, geopolítica y relevante en todas estas islas, es decir, en un proyecto, en una megalis idea de archipiélago Caribe, fuera de los, digamos que, de la costumbre o de la agenda que ha venido ganando desde hace muchos siglos, que ha sido la del avasallaje a la potencia del norte por antonomasia. Va a ser muy difícil y no hay un futuro cierto y probable para que una de estas islas, como por ejemplo pasó en el caso de Cuba, que no pudo, el caso de Granada, que a pesar de haber y haber hasta cierto punto permanecido un golpe de Estado y un tránsito de gobierno hacia uno comunista y socialista, y después de una intervención estadounidense, estos aún hayan mantenido relaciones completamente y la influencia y la comunicación perpetua con el Reino Unido, entre otros gobiernos. Entonces, precisamente para que les permitan ser
a estos países caribeños, a estos estados, naciones, islas, a estos pueblos realmente independientes, realmente autónomos, realmente dueños de su propio destino en lo que concerniera quizá a un proyecto geopolítico importante en el que el avasallaje no sería recibido, sino más bien procedido, imaginando un gran archipiélago tanto cultural como política, no pudiese ser de contrapeso a estas grandes potencias. Pero como ese no es el caso, lo que sí estamos viendo es que progresivamente e insistentemente gana siempre es la agenda en el que no se puede permitir que esta parte del mundo, un corredor importante de mercancías, de influjo, sobre todo en lo que concierne a los Estados Unidos y sus intereses para con el continente y la región, se dé el lujo de tener una tan completa independencia como para ir en contra de sus intereses. Entonces, mientras tanto, este statu quo en el que esté el Mar Caribe siempre será un beneplácito para los Estados Unidos, para sus antiguas potencias coloniales como lo son el Reino Unido, Francia, los Países Bajos. Esto por lo menos nos acerca a un futuro posible. Vamos a tener hasta hoy en día y quizás hasta mucho tiempo después de haber hecho estas aserciones a estas republiquetas fuera de la ofensa, pero tendremos a estos pequeños estados que ni talasocráticos son porque por lo ya mencionado, la verdadera magnitud militar de estos estados es nula comparada con los de Estados Unidos y estas potencias. Ni otra fuera del Mar Caribe como puedan ser México, Colombia o Venezuela aún pueden del todo, digamos que, ejercer en su proyección política hacia ellas, de modo que este statu quo siempre será servil y avasallado a nadie más y a nadie menos que a las potencias que las han manejado hasta ahora, que, que se benefician de esta balcanización progresiva de estos estados relativamente débiles por sí solos, muy débiles por sí solos, y justamente evitar cualquier cosa que se le parezca tanto a Cuba como a Granada y mucho menos en un sentido en el que se pueda promover un proyecto integrador entre todo este archipiélago que se maneje independientemente y tenga la verdadera libertad para determinar su rumbo político, social y geopolítico a expensas de Estados Unidos porque simplemente no pueden darse el lujo de perder esta gran vía que es el Mar Caribe, estas potencias. Entonces, habrá que ver hasta qué punto realmente despegue o nazca dentro de estas islas o dentro de este continente un proyecto que integre y otorgue, digamos que un verdadero rumbo político y un fuerte en cuanto a su dominio a el Mar Caribe y a los pueblos y estados inmersos dentro de él.